El 3 de noviembre de 1927 el escritor norteamericano H.P. Lovecraft relataría por carta a su amigo y corresponsal literario Donald Wandre, uno de sus más recientes y vívidos sueños. Una travesía épica por el mundo onírico, cuyos parajes ignotos le habían sido negados cada vez con mayor frecuencia al alcanzar la madurez. A menudo Lovecraft se referiría a sus sueños como un universo paralelo, en el que las proezas de los onironautas eran solo equiparables a los héroes de antaño, capaces de construir aventuras y ciudades perladas de maravillas o de padecer los horrores innombrables de la ignota oscuridad, una vía de comunicación con extrañas entidades que habitaban rincones olvidados del cosmos más allá del tiempo y el espacio. Espero te agrade este audiolibro que te comparto. Jueves, 3 de noviembre de 1927. Querido Melmoth, así que estás ocupado indagando en el turbio pasado de ese insufrible joven asiático, Varius Habitus Bassianus. Hay pocas personas que deteste más que esa maldita rata siria. Yo mismo he sido transportado a los tiempos romanos por mi reciente lectura de la Eneida de James Rhodes. Una traducción nunca antes leída por mí, y más fiel a Maro que cualquier otra versión versificada que haya visto, incluyendo la de mi difunto tío, el Dr. Clark, que no llegó a publicarse. Esta diversión virgiliana, junto con los pensamientos espectrales propios de la víspera de Todos los Santos, con sus sabbats de brujas en las colinas, me produjeron la noche del pasado lunes un sueño de la Roma clásica, de tal claridad y viveza sobrenatural, de tal alumbración titánica de horror oculto, que realmente creo que algún día lo emplearé para una ficción. Mis sueños con la Roma clásica no eran rasgos extraños de mi juventud. Solía seguir al divino Julio por toda la Galia como tribunus militum durante las noches, pero hacía tanto tiempo que había dejado de experimentarlos, que el presente sueño me impresionó con una fuerza extraordinaria. Era un flamante atardecer en la pequeña ciudad provincial de Pompelo, al pie de los Pirineos de la Hispania Citerior. Debía de ser el año de la última república, pues la provincia seguía siendo gobernada por un procónsul senatorial, en lugar de un legado praetoriano de Augusto. El día era el primero antes de las calendas de noviembre. Las colinas se elevaban entre tonos dorados y escarlata al norte de la pequeña ciudad, y el sol del oeste brillaba de forma ruda y mística sobre los toscos edificios de piedra y yeso del polvoriento foro y las paredes de madera del circo, que se encontraba a cierta distancia mirando hacia el este. Grupos de ciudadanos, colonos romanos de grandes cejas, nativos romanizados de pelo grueso y otros mestizos, vestidos por igual con togas de lana baratas, legionarios ataviados de uniforme y hombres de la tribu de los vascones, de barba negra, con sus cascos puestos, se agolpaban en las escasas calles pavimentadas y en el foro, movidos por una inquietud vaga y extraña. Yo mismo acababa de bajarme de una litera que los portadores ilirios parecían haber traído a toda prisa desde Calacurris, al otro lado del Iberus, hacia el sur. En mi ensoñación, yo parecía ser un cuestor provincial, Caelius Rufus, que había sido llamado por el procónsul Scribonius Libo, llegado de Tarraco unos días antes. Los soldados eran la quinta cohorte de la 12ª Legión, bajo el mando del tribuno militar Aselius,
y el legatus de toda la región. Balbutius también había llegado desde Calagurris, donde estaba el puesto permanente. La causa de aquel encuentro era la manifestación de un horror que se cernía sobre las colinas. Todos los habitantes del pueblo estaban asustados y habían rogado la presencia de una cohorte de Calagurris, pues era aquella la estación terrible del otoño, y las gentes salvajes de las montañas se preparaban para las espantosas ceremonias de las que solo se hablaba en las ciudades. Eran las antiguas estirpes que habitaban lo alto de las colinas y hablaban una lengua entrecortada que los vascones no podían entender. Rara vez se les veía, pero algunas veces al año enviaban pequeños mensajeros amarillos de ojos achinados que parecían escitas para comerciar con los mercaderes por medio de gestos, y cada primavera y otoño celebraban infames ritos en las cumbres, y sus aullidos y los fuegos de los altares sembraban el pavor entre la población. Siempre lo mismo, la noche anterior a las calendas de Mayus y la noche anterior a las calendas de noviembre. Los habitantes de los pueblos desaparecían y nunca más se sabía de ellos. Se murmuraba que los pastores y agricultores nativos no tenían mala disposición hacia estos habitantes primigenios de antiguas razas, que más de una cabaña de paja quedaba vacía antes de la medianoche de los terribles sábados. Pero aquel año el horror fue innombrable, pues las gentes de aquellos pueblos sabían que la ira de los antiguos había caído sobre Pompelo. 3 meses antes, 5 de los pequeños comerciantes de ojos saltones habían bajado de las colinas, y en una reyerta en el mercado 3 de ellos habían muerto. Los 2 restantes habían regresado sin decir nada a sus montañas, y este otoño no había desaparecido ni un solo aldeano. Había amenaza en esta inmunidad. No era propio de los moradores antiguos perdonar a sus víctimas en el sábado. Era demasiado bueno para ser normal, y los aldeanos tenían miedo. Durante muchas noches se oyó un tamborileo en las colinas, y por fin el aedile Tib, Anaeus Stilpo, medio nativo de sangre, había enviado a Balbutius a Calagurris junto a una cohorte que acabara con el sábado de la terrible noche de calendas. Balbutius se había negado por descuido, alegando que los temores de los aldeanos eran en vano y que los repugnantes ritos de las gentes de las colinas no deberían preocupar al pueblo romano, a menos que nuestros propios ciudadanos se vieran amenazados. Sin embargo, yo, que me veía en mi sueño como a un amigo íntimo de Balbutius, no estaba de acuerdo con él, y afirmaba que había estudiado a fondo la negra y prohibida sabiduría, y que creía que los pueblos ancianos de aquellas tierras de la colina eran capaces de infligir fatalidades sin nombre a la ciudad, que después de todo era un asentamiento romano, y vivían allí un gran número de nuestros ciudadanos. La propia madre de una de las que reclamaban nuestra ayuda, Elvia, era una romana pura, hija de Elvius Cina, que había llegado hasta allí con el ejército de Escipión. En consecuencia, envié cartas a través de un esclavo, un ágil griego llamado Antípatro, que prestara la ayuda prometida al procónsul, y Escribano atendió mi petición y ordenó a Balbutius que enviara su quinta cohorte al mando de Aselio a Pompelo, que entrara en las colinas al anochecer de la víspera de las calendas de noviembre y acabara con las innominadas orgías que pudiera encontrar. Si se hacían prisioneros, deberían ser enviados a Tarraco para la próxima corte del propraetor. Balbutius, sin embargo, había protestado, por lo que se produjo más correspondencia. Había escrito tanto al procónsul que se había interesado vivamente, resolviendo hacer una investigación personal sobre el horror de las colinas. Al final, se dirigió a Pompelo con sus lictores y asistentes.
Allí escuchó suficientes rumores como para quedar muy impresionado y perturbado, y se mantuvo firme en su orden de extirpar los ceremoniales impíos del sábado. Deseoso de consultar con alguien que hubiera estudiado el tema, me ordenó que acompañara a la cohorte de Aselius. Incluso Balbutius había venido para insistir en su consejo adverso, pues creía sinceramente que una acción militar drástica despertaría un peligroso sentimiento de malestar entre los vascones, tanto en las tribus autóctonas como entre aquellos que se mezclaban con los asentamientos romanos. Así que allí estábamos todos, en el místico atardecer de las colinas otoñales, el viejo Scribonius Libo con su toga praetexta, la luz dorada brillando sobre su calva y su arrugada cara de halcón, Balbutius con su reluciente yelmo y su coraza, los labios comprimidos en una oposición concienzudamente obstinada, el joven Aselius con sus pupilas grevas y sus aires de superioridad, y la curiosa multitud de gentes del pueblo, legionarios, miembros de la tribu, campesinos, lictores, esclavos y asistentes. Yo mismo parecía llevar una toga común y no tener ninguna característica especialmente distintiva, pero en todos mis sentidos, en mis sensaciones, el horror parecía apoderarse de mí. Los habitantes, ya fueran de la ciudad o del campo, apenas se atrevían a hablar en voz alta, y los hombres del séquito de Libo, que llevaban allí casi una semana, parecían haberse contagiado de un temor sin nombre. El viejo Scribonius tenía un aspecto muy grave, y las voces agudas de los que llegábamos más tarde parecían tener algo de curiosidad inapropiada, como en un lugar de muerte o en el templo de algún dios místico. Entramos en el Praetorium y mantuvimos una grave conversación. Balbutius insistió en sus objeciones y fue apoyado por Aselius, que parecía tener a todos los nativos en extremo desprecio, al tiempo que consideraba desaconsejable excitarlos. Ambos soldados sostenían que era mejor enemistarse con la minoría de colonos y nativos civilizados por medio de la inacción, que enemistarse con una probable mayoría de miembros de la tribu y aldeanos por medio de la erradicación de los temibles ritos. Yo, en cambio, renové mi demanda de acción y me ofrecí a acompañar a la cohorte en cualquier expedición que emprendiera. Señalé que los bárbaros vascones eran, en el mejor de los casos, turbulentos e inseguros, por lo que las escaramuzas con ellos eran inevitables tarde o temprano, fuera cual fuera el curso que tomáramos, que en el pasado no habían demostrado ser adversarios peligrosos para nuestras legiones, y que no sería conveniente para los representantes del pueblo romano permitir que los bárbaros interfirieran en un curso que la justicia y el prestigio de la República exigían. Por otra parte, el éxito de la administración de una provincia dependía principalmente de la seguridad y la buena voluntad del elemento civilizado, en cuyas manos estaba la maquinaria local de comercio y prosperidad, y por cuyas venas corría una gran mezcla de la sangre itálica. Este mestizaje, aunque en número fuera una minoría, era el elemento estable en cuya constancia se podía confiar, y cuya cooperación vincularía más firmemente a la provincia con el imperio del Senado y el pueblo romano. Era a la vez un deber y una ventaja proporcionarles la protección debida a los ciudadanos romanos. Incluso, y aquí lancé una mirada sarcástica a Balbutius y a Aselius, a costa de un poco de molestia y actividad, y de una ligera interrupción de los juegos de tiro y las peleas de gallos en el campamento de Calagurris. Que el peligro para la ciudad y los habitantes de Pompelo era real, no podía dudarlo por mis estudios. Había leído muchos pergaminos de Siria y Egipto y de las ciudades crípticas de Etruria, y había hablado largo y tendido con el sanguinario sacerdote de Diana Aricina en su templo del bosque que bordea el lago Nemorensis. Había peligros espeluznantes que podían salir de las colinas en las ceremonias del sábado, peligros que no debían existir en el territorio del pueblo romano.
Permitir esas orgías sabáticas, impías, era contrario a las costumbres de aquellos cuyos antepasados, siendo cónsul Postumius, habían ejecutado a tantos ciudadanos romanos por la práctica de la bacanalia, un asunto que se mantiene siempre en la memoria del Senatus Consultum de Bacanalibus, grabado en bronce y expuesto a los ojos de todos como ejemplo. No obstante, controlado a tiempo, antes de que el progreso de los ritos pudiera evocar algo con lo que el hierro de un pilum romano no pudiera lidiar, el blasfemo ceremonial no sería demasiado para los poderes de una sola cohorte. Solo era necesario capturar a los participantes, y el hecho de mermar tan solo a los espectadores disminuiría considerablemente el resentimiento que podría sentir cualquiera de los campesinos simpatizantes. En resumen, tanto los principios como la política exigían una acción severa, y no podía dudar de que Publio Escribano, teniendo en cuenta la dignidad y las obligaciones del pueblo romano, se adhiriera a su plan de enviar la corte, acompañada por mí, a pesar de las objeciones que Balbutius y Aselius, que hablaban más como provincianos que como romanos, pudieran ofrecer y reiterar. El sol oblicuo estaba ahora muy bajo, y la silenciosa ciudad parecía envuelta en luminarias irreales y malignas. Entonces, el procónsul Scribonius dio su aprobación a mis palabras y me situó con la corte en calidad provisional de centurio primipilus. Balbutius y Aselius asintieron, el primero con mejor gracia que el segundo. Y mientras el crepúsculo caía sobre las salvajes laderas otoñales, un medido y espantoso golpeteo de extraños tambores flotaba desde lejos con un ritmo terrible. Algunos legionarios se mostraron precavidos, pero las órdenes precisas los pusieron en fila, y toda la corte pronto se situó en la llanura abierta al este del circo. El propio Libo, así como Balbutius, insistieron en acompañarme, pero se sufrieron grandes dificultades para conseguir un guía nativo que indicara los caminos hacia la montaña. Finalmente, un joven llamado Bercelius, hijo de padres romanos, accedió a llevarnos al menos más allá de las estribaciones. Marchamos con el nuevo crepúsculo, con la delgada hoz de plata de una joven luna, temblando sobre el bosque a nuestra izquierda. Lo que más inquietaba al grupo era la conciencia de que aquel oscuro ceremonial fuera a celebrarse. Los informes sobre nuestra llegada debían de haberse extendido por las colinas, y ni siquiera la falta de una decisión final podía hacer que el rumor fuera menos alarmante. Sin embargo, se oían los tambores siniestros de antaño, como si los celebrantes tuvieran alguna razón peculiar para ser indiferentes a que las fuerzas del pueblo romano marcharan o no contra ellos. El sonido se hizo más fuerte cuando entramos en una brecha ascendente en las colinas, con empinadas orillas boscosas que nos encerraban estrechamente a ambos lados y que mostraban curiosos troncos de árboles fantásticos a la luz de nuestras antorchas oscilantes. Todos íbamos a pie, excepto Libo, Balbutius, Aselius, 2 o 3 centuriones y yo mismo. Y al final del camino, todo se hizo tan empinado y estrecho que los que tenían caballos se vieron obligados a dejarlos. Se dejó un pelotón de 10 hombres para vigilarlos, aunque no era probable que hubiera bandas de ladrones en una noche tan terrorífica. De vez en cuando, pareciera que una forma indefinida nos acechara en la frondosidad del bosque, y después de una media hora de subida, lo empinado y estrecho del camino hacía que el avance de un cuerpo tan grande de hombres, más de 300 según se dijo, fuera excesivamente engorroso y complicado. Entonces, con una brusquedad absoluta y espantosa,
oímos un sonido aterrador colina abajo. Eran los caballos atados. Habían gritado, no relinchado, sino gritado. Y no había luz allí abajo, ni sonido de nada humano que indicara por qué lo habían hecho. Al mismo tiempo, las hogueras ardían en todos los picos superiores, de modo que el terror parecía acechar por igual delante y detrás de nosotros. Buscando al joven Bercelius, nuestro guía, solo encontramos un montón arrugado que se retorcía en un charco de sangre. En su mano había una espada corta arrebatada del cinturón de Vibulanus, un subcenturista, y en su rostro una expresión de terror tal que los más robustos veteranos palidecieron al verlo. Se había matado cuando los caballos gritaron. Él, que había nacido y vivido toda su vida en esa región y sabía lo que los hombres susurraban sobre las colinas. Todas las antorchas empezaron a apagarse y los gritos de los legionarios asustados se mezclaron con los gritos incesantes de los caballos atados. El aire se volvió perceptiblemente más frío, más repentinamente de lo que es habitual en el mes de noviembre, y parecía agitado por terribles ondulaciones que no pude evitar relacionar con el batir de enormes alas. Toda la cohorte permaneció ahora detenida, y mientras las antorchas se apagaban, observé lo que me parecieron fantásticas sombras esbozadas en el cielo por la luminosidad espectral de la Vía Láctea al pasar por Perseo, Casiopea, Cefeo y Cygnus. De repente, todas las estrellas se borraron del cielo, incluso las brillantes de Neb y Vega, y las solitarias Altair y Fomalhaut tras nosotros. Cuando las antorchas se apagaron por completo, solo quedaron por encima de la cohorte golpeada y agonizante las nocivas y horribles llamas de los altares en los picos elevados, infernales y rojas, ahora silueteando las formas locas, saltarinas y colosales de bestias sin nombre, criaturas nunca antes susurradas por un sacerdote frigio o una abuela campaniana en los más salvajes cuentos furtivos. Y por encima de los gritos nocturnos de los hombres y los caballos, por encima del tamborileo daimónico, se elevaba un tono más alto, mientras un viento helado de silbar espeluznante descendía de aquellas alturas prohibidas y se enroscaba en torno a cada hombre por separado, hasta que toda la cohorte se debatía y gritaba en la oscuridad, como si estuvieran representando el destino de Laocón y sus hijos. Solo el viejo Scribonius Libo parecía resignado. Pronunció unas palabras en medio de los gritos que aún resuenan en mis oídos. Malitia vetus est, venid, tandem venid. La antigua maldición por fin había llegado. Y entonces me desperté. Ha sido el sueño más vívido que he tenido en años, recurrido de pozos del subconsciente largamente intactos y olvidados. No hay constancia del destino de aquella corte, pero al menos la ciudad se salvó, ya que las enciclopedias hablan de la supervivencia de Pompelo hasta el día de hoy, con el moderno nombre en español de Pamplona.